Gracias, Sergio. Vamos ahora con la opinión del maestro Armando Sabarís Vidaña. Él es analista político, académico también y con pues mucha experiencia en estos temas. Y es un gustazo, como siempre, maestro, recibirlo en las noticias por la mañana. Gracias por acompañarnos con esta fractura de la CONAGO en este proceso antes de la entrega del presupuesto de egresos que afectó también a 22 estados. Entonces, ¿tiene alguna coincidencia esto? ¿Algo es casualidad en política? Bien, hola, ¿qué tal, Carolina? Muy buen día a todos en el estudio y al selecto auditorio, a la audiencia de Televisa Veracruz. Pues mira, debo de comentarte primero qué es la Alianza Federalista, cómo surge este nombre. Bueno, la Alianza, primero el federalismo es una palabra, es un término, un concepto que tiene una larga historia en nuestro país, desde el nacimiento como Estado-nación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es trascendente este término de federalismo? ¿Por qué razón? Porque durante casi 300 años de ser gobernados por la corona española, vivimos bajo un gobierno centralista, y el centralismo consiste en que el poder económico y político viene del centro y abajo solamente son subordinados. Entonces, cuando nacemos como Estado-nación, con la Constitución de 1824, es muy claro, es como de lo más importante, y prácticamente cuando abrimos la Constitución lo que dice, nuestra forma de gobierno es una república representativa y federalista. ¿En qué consiste el federalismo? Ya dijimos que es el centralismo. Pues el federalismo consiste en dotar de autonomía, ¿no?, y de capacidad de decisión y económica, por ejemplo, a los otros órdenes de gobierno, ¿no? En este caso, la lucha entre ser federalistas y ser centralistas en la historia de México ha tenido diferentes momentos. Por ejemplo, el padre del federalismo, que se conoce, digamos, al que fue, digamos, el primer diputado representante de la nación en las Cortes de Cádiz, ¿no?, en 1800, como nación independiente, y él defendía precisamente que se decidieran las cosas de nuestro país. Pero luego va a venir en 1836, que viene la famosa una reforma a la Constitución y las famosas 7 leyes, que va a traer consigo unos intentos separatistas de entidades federativas como son Yucatán, Chiapas, Tabasco y Texas. Después vamos a llegar a la parte del gobierno de Juárez, que como todos recordamos, el gobierno de Juárez es un gobierno muy caótico por la corona de Habsburgo, por todo lo que pasó, todo los del imperio y todo el problema que tuvo de inestabilidad de Juárez. Entonces Juárez dice, para controlar ese caos, para meterle orden al país, vamos a hacer un gobierno centralista. O sea, Juárez concentra todo el poder de su gobierno. Porfirio Díaz lo va a hacer también, ya antes de la revolución. Porfirio Díaz va a convertir su gobierno también muy centralista. Vamos a transcurrir la revolución, llegamos a 1917, ya posterior a la revolución, con el constituyente, con la constitución que hoy tenemos, y vamos a irnos supuestamente también, dice nuestra constitución, vamos a ser una nación federalista, ¿no?, que va a estar a través incorporada, que va a través de estados, vamos a tener una unión de entidades federativas, ¿no? Sin embargo, una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que en la práctica el sistema político ha hecho, ¿no? Aunque nuestro régimen es democrático, nuestro sistema político es presidencial. ¿Y por qué es un sistema político presidencial? Porque están concentrados muchos poderes, a diferencia de otros países, en el presidente de la República. Si queremos hacer un resumen más o menos de quiénes han sido federalistas, vamos a ver que José López Portillo fue muy centralista. Miguel de la Madrid Hurtado hizo políticas muy federalistas, y arranca con la autonomía, da más facultades a los municipios a través del artículo 115 constitucional. Y vamos a ver que Salinas va a ser un gobierno muy centralista, y uno de los presidentes que es muy federalista porque va a dotar de recursos y capacidad de decisión, principalmente en el ramo de educación, es Ernesto Zedillo. De ahí los siguientes presidentes, vamos a hablar de Fox y Calderón, Peña Nieto, todos han sido muy centralistas. ¿Por qué han sido centralistas? ¿Por qué en la práctica la mayoría han sido centralistas? Bueno, todos han dicho que para mantener el orden.
En el caso del presidente actual, el presidente López Obrador, hay que recordar que él, su figura a seguir es Juárez, y Juárez fue un gobierno centralista. Pero además, alguna vez escuché un libro que presentó Miguel Alemán Velasco, que se llamaba La Revolución Federalista, y uno de los presentadores del libro, que era Diego Fernández de Ceballos, él le dijo una frase: todos los políticos se rasgan las vestiduras para hablar del federalismo. Todos son unos federalistas, pero a ultranza. Pero eso sí, cuando llegan al gobierno, cuando ya llegan a ser presidente de la República, resulta que llegan a ser los centralistas más conservadores en pos del orden del país, ¿no? Ahora, ya con esta parte histórica que tenemos de lo que es el federalismo y el centralismo, vamos a llegar que la CONAGO surge primero en la ANAGO, que surge como una asociación en 1999 a iniciativa del gobernador de entonces de Tlaxcala, pero luego la CONAGO surge en el 2000-2001, cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República. Y vamos a encontrar que Fox gana, sin embargo va a encontrar la mayoría de los gobernadores de oposición del PRI. Entonces es la primera vez que el PRI se enfrentaba, los gobernadores, a un presidente de la República diferente a su partido político. Entonces hacen fuerza, se reúnen todos los gobernadores para hacer una fuerza y exigir que se cumplan las políticas federalistas, principalmente las que tienen que ver con temas hacendarios. Y después surgieron leyendas urbanas, ¿no?, de Radio Pasillo, que los gobernadores en el careo lo niegan, por supuesto, pero que a los gobernadores de oposición les iba mejor cuando tenían un presidente de la República de oposición, que les iba peor cuando el gobernador pertenecía al partido del mismo presidente de la República, porque entonces no había manera de presionar, de hacerle presión política. Entonces, hoy, que preguntabas al inicio, ¿hay jiribilla política? Sí, por supuesto. Ya en el siglo presente hemos visto que ya dos exgobernadores, dos políticos que salieron de los gobiernos autónomos de las entidades federativas, que son Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, ya pudieron llegar a ser presidentes de la República. Y hoy estamos viendo que, aunque falta todavía un buen tramo para la elección presidencial, ya se están moviendo las fichas. Muchos de los que se están mencionando para subir a Andrés Manuel López Obrador, vamos a ver a Claudia Sheinbaum, vamos a ver a Alfaro, al propio Bronco, que ya fue candidato. Profesor, y le agradezco al regresar de la pausa esta conclusión precisamente sobre esta jiribilla que pudo haber en la CONAGO en este rompimiento. Nos habla el maestro Armando Sabarís, analista político, sobre pues la Conferencia Nacional de Gobernadores, su surgimiento y la importancia de presumir todos del federalismo en cuanto a los gobernadores o jefes de Estado, y posteriormente pues lo atractivo que resulta el centralizar el poder para mantener el orden. Y ahora, rumbo a esta contienda electoral, maestro, adelante con su conclusión, por favor. Sí, por supuesto que, bueno, ahora las entidades federativas lo que están exigiendo a través de esto, que por supuesto que trae jiribilla política, que se les den más recursos, pero también hay que entender que el país no está en mejores condiciones. Hay problemas con los excedentes petroleros, hay problemas, está paralizado la industria turística, no hay un desarrollo económico, en fin, todo lo que tiene que ver. Entonces el gobierno de la República tiene que tomar decisiones bastante difíciles. Ahora, ¿en qué afectaría esta separación? No es obligación que estén dentro de la CONAGO, es algo que surgió a iniciativa de los propios gobernadores hace algunos años. El problema aquí sería que, como establece la Constitución y el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que haber políticas públicas, acciones concurrentes. ¿Por qué razón? Porque no podemos seguir pensando que en sexenios o en trienios, o no podemos seguir pensando que sale un presidente de la República y todo lo que hizo el anterior estuvo mal, sino que tiene que pensarse en acciones de gobierno, en políticas públicas de 20 años, de 30 años, de 40 años, donde haya continuidad. Aquí el problema es que, por ejemplo, aunque hay diferencias políticas, lo que sí hay son coincidencias en problemas. Colindamos con entidades federativas, y hay entidades federativas que tenemos coincidencias en cuanto a problemas, por ejemplo, de crimen organizado. Tenemos coincidencias de salud, tenemos coincidencias en problemas como, por ejemplo, Veracruz, que es un país con una gran vocación agropecuaria, ¿no? El traslado del ganado, la sanidad vegetal, tienen que tomarse acuerdos, programas que beneficien y no pensar como localistas, ¿no?, aldeanos. Tenemos que pensar en proyectos regionales
y más allá a largo plazo, Carolina. En eso creo que podría perjudicar este rompimiento de diálogo entre la Federación y los gobernadores de las entidades. Bien, pues maestro, le agradezco como siempre su comentario. Muchas gracias. Hasta luego, muy buen día a todos. Buenos días.